El mundo del entretenimiento puede ser un sueño hecho realidad, pero también puede ser un lugar despiadado, donde la fama es efímera y los recuerdos se desvanecen. Muchos artistas que alguna vez estuvieron bajo los reflectores, adorados por miles, terminan deslizándose hacia el olvido. Una de estas figuras es Juanello, un cantante que parecía destinado a la grandeza. Con su inolvidable éxito Espejismo, alcanzó las alturas del éxito, conquistando los corazones de toda una generación. Pero, ¿qué ocurre cuando los aplausos se apagan y la industria sigue adelante? ¿Cómo pasa un artista de tenerlo todo a ser solo otro nombre en los archivos de las estrellas olvidadas? Esta noche, nos adentramos en el ascenso y caída de Juanello, descubriendo los giros del destino que lo llevaron de la cima de su carrera a las sombras del anonimato. Quédate con nosotros mientras exploramos su historia y, si te apasiona descubrir los capítulos ocultos de la historia de la música, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Su nombre real era Juan Figueroa Rodríguez, y aunque nació en Vallecitos de Zaragoza, el destino pronto lo llevó a Atoyac de Álvarez, ambos pequeños pueblos en el estado de Guerrero, México. Sus primeros años estuvieron marcados por la adversidad, creciendo en un mundo donde cada centavo contaba. A diferencia de otros niños que pasaban sus días jugando, Juan aprendió demasiado pronto el valor del trabajo. Su madre, en busca de una nueva vida para su hijo, lo mudó a Atoyac de Álvarez cuando él tenía solo unos meses. Fue aquí, en este humilde pueblo de la Costa Grande de Guerrero, donde Juanello crecería. A pesar de las dificultades, Juanello llegaría a abrazar Atoyac como su hogar, afirmando con orgullo que era 100% atoyaquense, una identidad local que llevó consigo a lo largo de su vida. En este pueblo, forjó lazos profundos con su familia y amigos, vínculos que le ayudarían a enfrentar los momentos más desafiantes de su carrera más adelante. Pero su niñez estuvo lejos de ser fácil. Criado en la pobreza, los primeros años de Juanello estuvieron marcados por un sentido de supervivencia. Su familia luchaba por llegar a fin de mes, y como niño, Juanello se vio obligado a realizar trabajos que ningún niño debería tener que hacer. Desde muy temprana edad, trabajó incansablemente en el cine local, recogiendo envases de refrescos y ayudando a proyectar películas solo para ganar unos centavos. Su trabajo era humilde, pero era una forma necesaria de contribuir al hogar. Estos años formativos sembraron en él las semillas de la perseverancia, pero también un sentimiento de anhelo por algo más que la vida que se le había dado. Como un niño, el mundo de Juanello estuvo lleno de adversidades. Su familia, luchando por sobrevivir, enfrentó desafíos que muchos otros nunca conocerían. Sin embargo, a través de todo, su amor por la música se mantuvo constante. A menudo cantaba al ritmo de cualquier música que pudiera encontrar, encontrando consuelo en el ritmo y la melodía. La música se convirtió en una vía de escape, una tabla de salvación que le permitía soñar con algo más brillante, incluso cuando las realidades de la vida eran sombrías. Banda local King's Ladders, llevando su equipo a los conciertos. Fue durante estos años formativos cuando su talento natural empezó a brillar. Lo que comenzó como un simple entusiasmo por la música, rápidamente se transformó en un reconocimiento de su propio potencial. Pero el camino desde allí no fue fácil, y las dificultades de su niñez seguirían persiguiéndolo a lo largo de su carrera. A pesar de las dificultades que enfrentó al crecer, Atoyac fue donde su viaje musical comenzó a tomar forma. Fue el escenario de su ascenso, el lugar donde cantó por primera vez frente a una audiencia en la Feria del Café de Atoyac. Su actuación allí, como un joven artista aún buscando su voz, se convertiría en un punto de inflexión emocional en su vida. A lo largo de los años, regresaría a Atoyac, tocando para sus amigos y familiares, las personas que habían sido testigos de su ascenso y su caída. En un momento particularmente emotivo, el difunto Germán Adame,
el exalcalde de Atoyac, invitó a Juanelo a presentarse el 10 de mayo, un día dedicado a honrar a las madres. Fue un gesto de profundo respeto y cariño hacia Juanelo, quien ya no era solo el niño de Atoyac, sino un artista querido cuya voz había tocado a tantos. Ese día, ofreció una actuación cargada de emoción, como si las luchas de su pasado, la pobreza, las dificultades, la incertidumbre, hubieran cobrado vida en cada nota que cantaba. En un esfuerzo por ayudar a su familia a llegar a fin de mes, asumió pequeños trabajos donde pudiera. Uno de sus recuerdos más tempranos y vívidos fue trabajar en un cine local. Allí, pasaba horas recogiendo botellas vacías de refresco en los pasillos, asegurándose de que cada una estuviera contabilizada, solo para ganar unos centavos. El olor a palomitas llenaba el aire, y el sonido del proyector de la película se convertía en un zumbido familiar de fondo. Pero mientras otros se sentaban en sus asientos, cautivados por la magia en pantalla, Juan estaba detrás de escena, asegurándose de que el espectáculo continuara. Con el tiempo, se encontró asistiendo en las proyecciones de las películas, observando las imágenes en movimiento parpadear en la pantalla desde la cabina improvisada en lo alto. Tal vez, en esos momentos, soñaba con un futuro más allá de su realidad, uno donde no solo fuera un niño trabajando en las sombras, sino alguien digno de ser visto. A pesar de las luchas, la música siempre estuvo presente en su vida. Encontró consuelo en las melodías, en las canciones que sonaban en radios maltrechos y en las voces de aquellos que cantaban en las calles. Tal vez, incluso entonces, algo dentro de él anhelaba ser parte de ese mundo. A medida que crecía, ese sueño comenzó a tomar forma, aunque no de la manera que uno podría esperar. No comenzó como cantante, sino como un roadie para la banda King's Ladders, cargando su pesado equipo de un lugar a otro. El trabajo era agotador, pero para Juan, era un paso más cerca de la música, un paso más cerca de algo más grande. Lo que no se daba cuenta era que el destino estaba orquestando en silencio su gran oportunidad. Los miembros de la banda pronto notaron que su joven ayudante tenía algo especial. Una voz que transmitía emoción, cruda y sin pulir, pero poderosa. Cuando su cantante principal no pudo presentarse una noche, le dieron la oportunidad a Juan de sustituirlo. Fue una decisión simple para ellos, pero para Juan fue un cambio de vida. Esa fatídica noche, frente a una multitud desprevenida, Juan, sin saberlo, se puso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Era solo otro aspirante a artista, actuando en un local, intentando hacerse un nombre. Poco sabía él que, entre la audiencia, había alguien que alteraría la trayectoria de su carrera. El productor Salvador Velázquez. Velázquez tenía un oído para el talento puro, un cazatalentos capaz de reconocer una estrella en formación, incluso en las actuaciones más pequeñas. Cuando escuchó la voz de Juan, algo hizo clic. La emoción y profundidad en la voz de Juan captaron la atención de Velázquez al instante. Ese era el sonido que había estado buscando. Era único, sentido, y poseía un poder que podía resonar con los oyentes mucho más allá de la pequeña ciudad. Después de la actuación, Salvador se acercó a Juan con una oportunidad que parecía casi demasiado buena para ser cierta. Le ofreció al joven artista la posibilidad de grabar un álbum, una oportunidad para llevar su música al siguiente nivel. No se trataba solo de entrar a un estudio, era crear algo que pudiera hacer de Juan un nombre conocido. Los dos rápidamente formaron un vínculo y comenzaron a trabajar en un plan que haría de Juan no solo otro cantante, sino una estrella. Sin embargo, su camino no fue fácil. Tras bambalinas, las noches eran largas, llenas de sesiones de lluvia de ideas, ensayos interminables y decisiones difíciles. Salvador Velázquez, el cerebro detrás del futuro éxito de Juan, sabía que crear el sonido perfecto requería más que solo una buena voz.
Necesitaba moldear a Juan para convertirlo en una estrella comercial, alguien que pudiera destacarse en una industria musical competitiva. Se quedaban hasta altas horas de la madrugada, discutiendo cada detalle. Cómo estructurar el álbum, qué canciones grabar, la dirección musical a seguir. No había margen para el error. Experimentaban con diferentes sonidos, buscando esa canción que haría que Juan se destacara. Salvador empujó a Juan a experimentar, a romper sus límites y a confiar en sus instintos. Fue durante estas sesiones nocturnas que también trabajaron en la imagen de Juan. Sabían que la fama no solo consistía en tener una gran voz, sino en crear una persona que cautivara al público. Con mucho cuidado, moldearon su imagen pública, seleccionando las canciones correctas, las presentaciones adecuadas y los momentos justos para generar expectación. El estrés era inmenso, pero tanto Juan como Salvador estaban impulsados por la visión de algo más grande. Estaban decididos a hacer de Juan una estrella, y ambos creían que él tenía el potencial de llegar a públicos mucho más allá de sus sueños más salvajes. Cuando finalmente llegó el día de grabar su primer álbum, la energía en el estudio era palpable. Ya no había dudas. El álbum empezó a tomar forma, y con cada pista grabada, quedaba claro que la voz de Juan era especial. Con la guía de Velázquez, Juan grabó lo que se convertiría en la canción definitoria de su carrera, Espejismo. En ese momento, no tenía idea de lo que acababa de crear. No se daba cuenta de que esa canción resonaría con millones, que se convertiría en una sensación imparable. Los números eran asombrosos. 3 millones de copias vendidas, un logro que muchos artistas solo sueñan alcanzar, conseguido por un joven que antes recogía monedas en un cine. Un nombre puede definir a una estrella, y para Juan Figueroa Rodríguez, su propio nombre le parecía demasiado ordinario para el escenario. Necesitaba algo distintivo, algo que lo hiciera sobresalir en el abarrotado mundo de la música. Fue entonces cuando se sugirió que adoptara el nombre de Juanello, un nombre que tenía una cierta elegancia y encanto, lo que lo diferenciaba de los innumerables otros cantantes que trataban de dejar su huella. Aceptó, sin saber que esta nueva identidad pronto estaría vinculada a un ascenso meteórico en la industria musical. A pesar de su creciente éxito, Juanelo ingresó a la industria con aprensión. Solo había recibido una educación básica, y la idea de firmar contratos y negociar negocios lo llenaba de dudas. Había escuchado historias de artistas que eran aprovechados, que firmaban sus derechos y terminaban sin nada. ¿Sufriría él el mismo destino? El miedo a ser estafado rondaba su mente. La oportunidad que tenía enfrente Juanello era simplemente demasiado grande como para ignorarla. Lleno de una mezcla de emoción e incertidumbre, dio un salto de fe, confiando en su talento y en la creencia de que su voz lo llevaría lejos. Y así fue. Su álbum debut rápidamente comenzó a ganar terreno, pero fue la canción principal, Espejismo, la que cambiaría su vida para siempre. La canción fue más que un éxito. Tocó una fibra profunda con el público, que encontró una conexión personal en sus letras conmovedoras y su melodía cautivadora. El 23 de diciembre de 1973, estaba en el estudio, grabando no solo Espejismo, sino también canciones como Página Leída, Qué Esperando y Estaré Condenado. Estas canciones, junto con el éxito de Espejismo, ayudaron a consolidar su lugar en la industria musical. A medida que la canción aumentaba en popularidad, Juanello fue invitado a presentarse en grandes ciudades de Estados Unidos y América Latina, alcanzando a un público global que abrazó su sonido único. Su éxito no pasó desapercibido. Juanelo fue honrado con varios premios prestigiosos, incluidos el Ariel de Oro, presentado por la influyente estación de radio XCW. También recibió los premios Calendario Azteca y Discómetro, consolidando aún más su estatus como una de las voces más celebradas de su época.
Pero Espejismo no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un himno, un momento definitorio que resonó profundamente con los oyentes. Su impacto emocional fue innegable y conquistó los corazones de los fanáticos de todo el mundo. La canción fue un momento en el tiempo, una banda sonora de los sentimientos de innumerables individuos que encontraron consuelo y significado en sus palabras. Para Juanelo, la canción representaba el pico de su carrera, ganándole uno de los mayores honores que un músico podría esperar, el Ariel de Oro. Este premio lo reconoció como un artista cuya música había dejado una marca indeleble en la industria, elevando aún más su fama. Con el reconocimiento ganado, Juanelo continuó produciendo una serie constante de éxitos que solo añadieron a su legado. Canciones como Página Leída, Lo Dudo y ¿Qué Esperando? Consolidaron aún más su lugar entre las voces más icónicas de su era. Cada canción que lanzaba era un testamento a su arte único y la profunda conexión que tenía con su audiencia. La música que alguna vez le sirvió como escape de su difícil infancia, ahora se había convertido en una huella duradera en el paisaje musical. Su voz trascendió fronteras, llevándolo a hacer una gira no solo por México, sino también por los Estados Unidos y varios países de América Latina. Teatros llenos, conciertos agotados y fanáticos adoradores lo esperaban donde quiera que se presentara. La prensa cantaba sus elogios, reconociendo su capacidad única para conectar con el público. Pero quizás uno de los mayores testimonios de su talento fue la compañía que mantenía en el escenario. Juanelo no solo se presentaba, compartía el protagonismo con leyendas. Se encontraba junto a Vicente Fernández, un hombre cuya voz se convirtió en el alma misma de la música ranchera. Cantaba con Armando Manzanero, el maestro de las baladas románticas. Estos no fueron momentos fugaces, fueron afirmaciones de que Juanelo había ganado su lugar entre los grandes. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Surgió en una época en la que la competencia estaba en su apogeo, donde solo los mejores podían prosperar de verdad. La industria musical estaba llena de talentos extraordinarios. Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, Gualberto Castro, Manoela Torres y, por supuesto, José José, cuya voz era incomparable. Estos eran artistas que dominaban las ondas radiales, cuyos discos volaban de las estanterías y cuya presencia en el escenario era simplemente cautivadora. Y sin embargo, Juanelo logró abrirse un espacio propio. Sus canciones subían en las listas, su nombre se pronunciaba junto al de los grandes, y por un tiempo se erguía como una de las voces definitorias de su generación. Pero la fama es algo efímero, y la industria musical puede ser tan implacable como gratificante. Un momento, un artista está bajo los reflectores, su voz resonando en los conciertos, sus discos vendiéndose rápidamente. Al siguiente, es olvidado, su nombre perdido entre los muchos que alguna vez conocieron el éxito. Juanelo fue uno de esos artistas. Tenía la voz, el talento e incluso la oportunidad de dejar una huella perdurable. Pero a pesar de todo, su carrera fue corta. Poco a poco, se desvaneció de la industria, incapaz de aferrarse al éxito que una vez pareció estar al alcance de su mano. Su historia no es una de fracaso, sino de un artista atrapado por su propio éxito. En una rara entrevista años después, Juanelo reflexionó sobre lo sucedido, sobre cómo la industria siguió adelante sin él. Para sorpresa de muchos, señaló una razón inesperada para su caída, su mayor éxito: Espejismo. La misma canción que lo catapultó a la fama fue también la que lo frenó. Fue un giro agridulce del destino. Su mayor triunfo había sido también su mayor obstáculo. El peor enemigo de Juanelo en su carrera artística fue precisamente Espejismo, admitió. La canción fue un éxito indiscutible, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en un himno de la música latina de los años 70. Décadas después, seguía apareciendo en álbumes de compilación, asegurando que su nombre nunca desapareciera por completo.
Pero ese mismo reconocimiento tuvo un costo. Aunque Espejismo seguía siendo muy querido, opacó todas las demás canciones que había grabado. El público solo quería escuchar esa única canción. Las estaciones de radio la tocaban sin cesar, pero sus lanzamientos más recientes luchaban por obtener espacio. Y cuando se presentaba en vivo, siempre había una solicitud: cantar Espejismo de nuevo. Al principio, Juanelo trató de aceptarlo, creyendo que el éxito de una canción podría abrir puertas para muchas más. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que por más que lo intentara, no podía liberarse de la sombra de Espejismo. Hizo apariciones en televisión, esperando presentar su trabajo más reciente, pero los productores insistían en que interpretara su famoso éxito. Mientras sus contemporáneos, Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, Gualberto Castro, Manuela Torres y José José, tenían el espacio para mostrar su arte en evolución, Juanelo quedó atrapado en un ciclo, repitiendo la misma canción que lo había hecho famoso. La industria puede ser despiadada con aquellos que no encajan en su molde. Muchos artistas de la época prosperaron no solo por su talento, sino por el apoyo que recibieron. Las disqueras cuidaban su imagen, los productores se aseguraban de que se mantuvieran relevantes y las cadenas de televisión les brindaban constante exposición. Pero para Juanelo, las cosas fueron diferentes. Carecía del respaldo de la industria que otros sí tenían, y sin ello, su carrera nunca alcanzó las alturas que podría haber alcanzado. Era un artista con una voz de oro, pero las puertas que deberían haberle llevado a su longevidad nunca se abrieron por completo. Con el paso de los años, las invitaciones a presentarse fueron disminuyendo. Las estaciones de radio dejaron de tocar su música más reciente, y su nombre se pronunciaba cada vez menos. Finalmente, se encontró en el fondo, observando cómo los artistas con los que alguna vez estuvo al lado seguían prosperando. Había soñado con una carrera llena de innumerables éxitos, dejando un legado que se extendiera mucho más allá de una sola canción. En cambio, se hizo conocido por solo una canción que, al final, pudo haberle costado todo. Con el paso del tiempo, la presencia de Juanelo en el ojo público se fue alejando cada vez más. La última vez que actualizó su página de Facebook fue en 2006. Fue un mensaje simple, pero sincero, para sus leales fanáticos, donde les agradeció por su constante apoyo. Respondía a cada mensaje personalmente, asegurándose de mantenerse conectado con aquellos que lo habían acompañado a lo largo de los altibajos de su carrera. En un gesto de intimidad y gratitud, incluso compartió su número de teléfono personal, un movimiento raro en una época en la que el distanciamiento de las celebridades era la norma. Fue un vistazo al hombre detrás de la música, alguien que, a pesar de la frialdad de la industria, seguía profundamente agradecido con las personas que habían mantenido vivo su legado. Pero la realidad de su carrera había cambiado mucho antes de esto. En 2004, la compañía holandesa Golden Music tomó la iniciativa de grabar un álbum con algunas de las canciones más queridas de Juanelo. Titulado Recordar es vivir, 17 carates de oro de Juanelo. El álbum fue un homenaje a la popularidad perdurable de su música, una colección de éxitos que aún resonaban con los fanáticos que no habían olvidado al artista detrás de ellas. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, la industria parecía ya haber seguido adelante. El último reconocimiento público de Juanelo llegó el 11 de abril de 2009, cuando el Consejo Municipal de Atoyac lo honró con el prestigioso premio Ambrosio Castillo Muñoz por su mérito musical. Fue un homenaje a su talento, su contribución a la música y su impacto en su comunidad. Pero como tantos músicos que han vivido la fama efímera, este reconocimiento llegó demasiado tarde para revivir verdaderamente su carrera. Juanelo, ahora alejado de los reflectores, se quedó reflexionando sobre lo que podría haber sido. Sin embargo, el tributo más adecuado a Juanelo, el que realmente honra su legado, es algo mucho más simple: la continuación de su música. En los años que siguieron,
Ofreció presentaciones íntimas en eventos privados y apareció en programas locales de televisión, cantando aún las canciones que alguna vez cautivaron a tantos. Su voz, aunque no tan celebrada como debería haber sido, continuó resonando en los corazones de aquellos que lo recordaban en su apogeo. Pero incluso mientras se presentaba, se hacía evidente que su habilidad vocal y su arte nunca recibieron el pleno reconocimiento que merecían. Sus contribuciones a la música latina quedaron en su mayoría olvidadas, perdidas entre la avalancha de nuevos artistas y las tendencias cambiantes. En 2021, se abrió un capítulo desgarrador en la vida del legendario Juanello, el cantante que alguna vez capturó los corazones de millones con su inolvidable éxito, Espejismo, se encontró en una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras la pandemia barría el mundo, Juanello, ahora enfrentando una nueva realidad muy alejada de la fama de sus años anteriores, recurrió a las redes sociales en busca de ayuda. A principios de agosto, su familia confirmó que había sido hospitalizado en el Hospital Ciudad Renacimiento en Acapulco tras contraer COVID-19. A pesar de la gravedad de la situación, se informó que Juanello no estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado, y la noticia despertó la preocupación entre sus fanáticos. Su salud se estaba deteriorando, pero esto era solo el comienzo de sus dificultades. En un acto notable de vulnerabilidad y valentía, Juanello acudió a su cuenta de Facebook el 11 de agosto para dirigirse directamente a sus seguidores. Realizó una transmisión en vivo, revelando al mundo que había regresado a su hogar en Chilpancingo, su lugar de residencia actual, tras haber combatido el virus. Su voz, aunque débil, transmitió una abrumadora sensación de gratitud y esperanza. «Estoy muy feliz de estar vivo nuevamente y de estar con ustedes otra vez», compartió Juanello con una sinceridad conmovedora. Expresó una inmensa gratitud por el apoyo de sus amigos, fanáticos y seres queridos, reconociendo sus oraciones y buenos deseos. Pero, por más que su espíritu brillara, también había una clara súplica en sus palabras. Continuó: «Agradezco el apoyo de todos, por lo que les pido que me ayuden con lo que puedan. No quiero mucho dinero, sino la voluntad de hacer lo que se pueda. Que Dios los recompense. Me siento muy agradecido por tener grandes amigos». En su mensaje, Juanello solicitó humildemente asistencia financiera para cubrir los gastos de su recuperación. Proporcionó su información bancaria bajo su nombre real, Juan Figueroa Rodríguez, para aquellos que pudieran ayudar. Los fondos eran necesarios para elementos esenciales como un tanque de oxígeno y otros medicamentos cruciales. Sus palabras resonaron profundamente en sus seguidores, quienes, a pesar de su ausencia del ojo público durante muchos años, aún se conmovían por el recuerdo del artista que una vez adoraron. «Su amigo Juanello les agradece. Cuídense. Pronto estaremos juntos», concluyó, expresando un optimismo tranquilo de que, a pesar de todo, se levantaría nuevamente. En 2021, durante el pico de la pandemia de COVID-19, surgió una foto en Internet que conmocionó a los fanáticos y atrajo la atención hacia la trágica realidad de la vida de Juanello en sus últimos años. La imagen, que rápidamente se hizo viral, mostraba al cantante, antes icónico, tendido en una cama de hospital. La foto pintaba un contraste rotundo con la vida glamorosa que alguna vez conoció. Su entorno era humilde, y el equipo médico a su alrededor parecía básico, muy lejos del tratamiento lujoso que muchos podrían esperar para una estrella de su calibre. La foto no solo era un recordatorio de su lucha contra el virus, sino también un reflejo de su vida en esos años, años que se habían vuelto mucho más desafiantes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Juanello, quien alguna vez se presentó en grandes arenas y brilló en los escenarios de importantes ciudades del mundo, ahora estaba confinado a una cama de hospital en un entorno humilde, luchando por su salud con recursos limitados. Sus seguidores,
quienes habían seguido su carrera durante décadas, se sintieron devastados al ver la imagen. Fue un momento crudo y vulnerable que habló en volumen sobre las realidades del envejecimiento, los problemas de salud y las dificultades no dichas que muchos artistas enfrentan después de su apogeo. La foto desató una ola de apoyo de su leal base de seguidores y de la comunidad musical, que deseaban ver al hombre que alguna vez cautivó al mundo con su voz recuperar su salud. También puso de manifiesto el inmenso costo que la pandemia había cobrado, no solo a Juanelo, sino a innumerables otras personas, particularmente aquellas en la industria del entretenimiento que habían caído en dificultades financieras y emocionales después de años de éxito. En ese momento, la vida de Juanelo había dado un giro drástico. Ya no se presentaba en teatros llenos ni adornaba los escenarios de grandes recintos. En su lugar, había estado trabajando en restaurantes locales de mariscos y pozolerías en Chilpancingo para ganarse la vida. Como muchos otros, la pandemia había trastornado su fuente de ingresos y se encontraba luchando para cubrir sus gastos básicos. Las duras realidades de la vida habían alcanzado al músico que alguna vez fue inmensamente popular, y la dificultad económica era un contraste enorme con la fama y fortuna que alguna vez conoció. La historia de Juanelo es un recordatorio agridulce de cuán efímera puede ser la fama. Desde su ascenso meteórico con Espejismo hasta sus luchas en el olvido, su legado sigue vivo en la música que nos regaló. Aunque su viaje tuvo momentos trágicos, su impacto es innegable. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos no contados del mundo del entretenimiento. Gracias por ver y mantén viva la música.